Buenos días a todos. De entrada, muchísimas gracias por haber venido. Sabemos lo difícil que es venir aquí en la famosa hora resaca o hora post-Edén, así que agradecemos especialmente que habéis hecho este esfuerzo. Lo que vamos a hacer aquí es una mesa muy poco convencional, no tiene moderador. Vamos a hacer un diálogo sobre una idea que ha flotado sobre el Congreso durante sus 15 ediciones. Es una idea que se ha mantenido, digamos, entre todos los que hemos desfilado por esas ediciones y que solo hemos intentado ponerla en práctica, pues eso, 14, casi 15 años después. Se trata hemos venido a hablaros precisamente, se trata de un libro de estilo para los medios digitales. Algo que se ha comentado, insisto, durante todas las ediciones del Congreso y que por fin hemos intentado poner en práctica. Durante todos estos años han desfilado por estos escenarios, tanto aquí como los del Matadero, pues muchos proyectos que se enfrentaban desde la nada o tal vez detrás de grandes cabeceras a la vorágine, al abismo de Internet, y lo hacían como se hacía entonces, descubriendo problemas e intentando resolverlos sobre la marcha. Bien, todos esos proyectos, todos esos esfuerzos, todos esos problemas, esos obstáculos, han creado una especie de acervo, una especie de conocimiento general que todos nosotros tenemos, todos en alguna medida hemos adquirido durante estos años, pero que hasta donde nosotros sabemos nadie ha intentado ponerlos por escrito. Me refiero a que hay un montón de manuales de redacción periodística, hay un montón de sitios web donde se explica cómo escribir en la web, pero nosotros al menos no hemos encontrado ningún sitio donde se explique de manera sencilla y clara cómo llevar el día a día de un medio digital. Y eso es lo que intentamos hacer. Este proyecto, ya digo que lleva mucho tiempo, es decir, el dominio librodestilo.com, que es precisamente el dominio de este proyecto, fue registrado en 2002, pero estaba ahí latente, digamos, esperando a que consiguiéramos encontrar tiempo para llevarlo a cabo. Y quien da el pistoletazo, quien da el impulso, es Nacho Escolar, que me propone hacer un libro de estilo para el diario.es. El diario, creo que lo conocéis, es un medio muy joven, muy pujante además, muy bueno. Entonces Nacho me propone hacer un libro de estilo para este nuevo diario. Tras pensarlo un poco, le hago una contrapropuesta, y es, en lugar de hacer algo cerrado, un libro de estilo más, un libro impreso que se pueda entregar, además de hacer solo eso, hacer algo que tuviera también un poco el mismo espíritu que el diario, es decir, hacer un libro abierto, que siguiera, digamos, las mismas directrices que sigue Internet y tuviera, pues, digamos, muchas de las inspiraciones, ¿no?, que han movido Internet. Y esa es básicamente la idea. ¿Qué pretendíamos hacer? Fundamentalmente, una herramienta. No queríamos darnos a la literatura en exceso, queríamos hacer una llave inglesa, un destornillador que el periodista pudiera llevar en la oreja mientras estaba ejerciendo. Algo muy sencillo, casi minimalista. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo a cabo? Pues a través de básicamente un sitio web con una serie de propuestas. Todo ese conocimiento del que hablaba antes hemos intentado resumirlo en frases. No queríamos explicar con gran literatura y con gran extensión qué era o cómo se hacía una cosa. Simplemente lo que no pudiera ponerse con titulares no nos valía. Os invito a que entréis a librodestilo.com y echéis un vistazo a todas, algunas de esas propuestas y un poco la estructura. Ya os advierto que es solo una especie de boceto de lo que pretendemos que sea y que durante esta charla iremos desarrollándolo. Basta con que de momento os quedéis con la idea de que es un proyecto que por primera vez permite a los propietarios o a los editores de medios hacerse un libro de estilo a su medida. Adelante. Gracias, Pedro. Bien, buenos días. Yo también quiero agradecer que estéis aquí, aunque da un poco de vértigo, porque me aseguraron que si la ponencia era a esta hora, el viernes, iba a estar todo vacío y no iba a importar mucho lo que dijéramos o lo que hiciéramos, porque no iba a haber testigos. Y al final ha resultado que, a pesar del Edén de anoche, esto está bastante lleno.
Quiero agradecer a Fernando García Mongay por darnos la oportunidad de presentar esto aquí y también a Pedro por contar conmigo y con otro grupo de profesores de la Universidad del País Vasco, luego hablaremos del equipo, para llevar a cabo este proyecto que, como él dice, llevaba latente muchos años en los que veníamos al Congreso y decíamos, deberíamos tal vez plantearnos hacer, y como veis nos lleva bastante tiempo poner las cosas en marcha. Somos lentos, pero espero que seguros en lo que hacemos. Entonces, efectivamente, la idea era que la aparición de Internet, venimos contándolo desde aquel primer congreso, da la oportunidad a todo el mundo a poner en marcha un medio de comunicación de las características que sea. Y no queríamos entrar en el proyecto en el debate de quién es periodista, que es un debate muy bueno y además interminable, con lo cual uno puede mantenerlo abierto en las ediciones de congresos que haga falta, ni tampoco acerca de qué es periodismo. Si hacemos una suerte de analogía con las preguntas, con las W de la pirámide invertida, no queríamos entrar ni en quién es periodista, ni en qué es periodismo, ni en por qué se hace o se deja de hacer. La pregunta a la que queríamos dar respuesta era a cómo se hace. Hay muchas personas que ponen en marcha un medio de comunicación, insisto, sea de las características que sea más profesional o más amateur, sea de un contenido más especializado o más generalista, pero queríamos proporcionar una herramienta que permitiera trabajar mejor y conseguir que el medio de comunicación tuviera los contenidos de manera que se entendieran mejor y llegaran al público mejor, aunque sea una palabra. Entonces, ¿qué es lo que pensamos? Bien, en periodismo tenemos un método, tenemos una manera de hacer las cosas que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, un método compartido por los profesionales, porque aunque debatamos muchas cosas y haya puntos de vista encontrados, sí tenemos un, digamos, equipamiento básico, una manera de acceder, de obtener la información, de elaborarla y de difundirla. Y entonces, ese método sirve para cualquier género informativo que se quiera elaborar, esté más o menos alejado de la actualidad o esté más o menos… perdón. Estaba intentando poner la pantalla, pero no acaba de funcionar. No sé si depende de la mesa. Perdón. Entonces, la idea efectivamente era decir, bueno, si tenemos un método periodístico, si tenemos una manera de obtener la información, de elaborarla, de expresarla, de difundirla, ¿por qué no poner ese método periodístico a la disposición de cualquier persona que quiera efectivamente hacer ese trabajo, que quiera hacer la labor de comunicar, de difundir y de dar una información? Y esta ha sido la idea inspiradora, la de decir, vamos a intentar sintetizar, ¿está ahí? Sí. Lo que decía Pedro también en un primer momento, vamos a abordar una serie de cuestiones y a sintetizarlas, perdón, y a sintetizarlas, hacer una serie de recomendaciones con respecto a determinados temas que sean de utilidad, o esa es la vocación, o esa es la pretensión, para todo el mundo. Porque es un método que funciona, que está contrastado. El periodístico es una reivindicación de nuestro método, insisto, para un medio de comunicación periodístico o para un medio de comunicación, aunque no esté ligado a la actualidad más inmediata y tenga otras características de contenido. Y a esa labor nos hemos puesto, como veis, hemos traído, de momento solamente tenemos hechos los epígrafes que aparecen en la parte superior, porque estamos trabajando en ello, y la idea es que cada epígrafe lleva una breve introducción situando el tema y luego se hacen una serie de propuestas expresadas de una manera muy sintética, que era la intención. No inventamos nada, lo único que hacemos es acopio de todo y presentarlo de una manera. ¿Cuál es realmente la novedad del proyecto? La novedad del proyecto es que uno elige qué propuestas va a decidir seguir. Yo quiero poner en marcha un medio de comunicación, pongamos local, un blog local sobre mi ciudad, y me gustaría tener un libro de estilo, pero no tengo tiempo para llevar a cabo un libro de estilo. Entonces, lo que hago es que entro en librodestilo.com, voy accediendo a los contenidos y voy eligiendo de cada epígrafe qué propuestas que me hacen voy a seguir. Decido que mi medio va a respetar. Entonces, elijo esas propuestas, las voy leyendo y digo, no, esta no. Esta yo no puedo llevarla a cabo porque no tengo medios, o no quiero llevarla a cabo porque no comparto que sea necesario para que mi medio de comunicación tenga una mayor calidad y ofrezca una información de mayor calidad. Elijo aquellas con las que quiero y puedo comprometerme
Y una vez que he elegido, aunque todavía no está preparada la plataforma para dar la opción de elegir, yo elijo la primera, la tercera, la quinta y la sexta de esta primera, que es el enlace, si no me equivoco. Entonces sale un PDF con mi libro de estilo, que es una herramienta para las personas que trabajamos en el medio de comunicación, que nos guía una manera de trabajar, y es un contrato que hacemos público con nuestros lectores, a los que decimos, yo, de la misma manera que nos presentamos y decimos voy a ofrecer información de estas características, voy a hacerlo de esta manera, insisto, el cómo. No entramos ni en el quién hace, ni en el qué hace, ni en el cuándo, ni en el dónde, ni en el por qué, pero sí en el cómo. Y presentamos un libro de estilo que hacemos público al lector y decimos, estos son los compromisos que adquiero y mi información va a tener estas características, va a cumplir estos requisitos o va a seguir estas propuestas. Y ese compromiso que adquiero lo hago público y por lo tanto me expongo a que si no sigo esas recomendaciones a las que me he comprometido, mis lectores pueden reprochármelo y pueden recordármelo. Y bueno, de momento creo que es bastante. Voy a dar la palabra a Alfonso Armada. Bueno, yo soy, creo que el último en que se sumó a este proyecto. Me enteré a través de mi hermano Fernando Rodríguez Mongay. Me enteré que estaban elaborando este libro de estilo, me puse en contacto con Pedro, al que conocí hace muchos años, y la verdad es que me incorporé al equipo. Y tengo que confesar una cosa, nos hemos desvirtualizado parte del equipo anteayer o ayer, no les conocía, pero hemos tenido una relación virtual a través de Internet intensísima, hasta el punto que yo no sabía que desde el mundo académico, porque creo que una de las mejores cosas de esta tama virtual, que es este libro de estilo, es que creo que se ha producido una confluencia muy interesante entre la academia y el periodismo. Es verdad que todos ellos enseñan periodismo y además que con unos estándares de calidad admirables, y por otra parte estamos los periodistas que intentamos ser lo más decentes posibles. No siempre lo conseguimos. Y creo que de este diálogo ha salido pues este libro de estilo que está todavía en proceso de crecimiento, y creo que ha sido muy saludable. A mí me ha impresionado sobre todo el grado de exigencia de la parte académica a la hora de exigirnos cumplir con unos niveles de calidad compatibles y compartibles por mucha gente. Esto es patrocinio, ¿eh? Esto está pagado por... Bueno, todavía no he terminado. Yo creo que de alguna manera, se me acaba de ocurrir, creo que esto no aspira a ser la Real Academia del mundo digital, pero creo la academia tiene muchas virtudes y muchos defectos, pero bueno, la academia es una institución que le gusta decir por consenso entre los académicos qué es lo que se debería hacer con el lenguaje, pero no es impositivo porque al final cada uno usa el lenguaje como quiere, ¿no? En este sentido creo que podríamos hablar de aquí una cierta academia, quizás un poco más libertaria por su origen, pero pretende establecer directrices, y como decía María José, establecer un pacto que el propio medio que va a elegir qué tipo de libro de estilo quiere adaptar a sus propias características, a lo que pretende hacer en Internet, que al mismo tiempo le sirva como una especie como de contrato que el lector al final le puede decir, tú has dicho que vas a hacer estas cosas y al final no las estás haciendo, ¿no? Que es algo que con frecuencia en los medios no cumplimos. De momento lo dejo ahí y muy bien. Como hemos pactado además no pactar nada, vamos a... Eso es. El planteamiento, y me gustaría insistir en algo que ya se ha dicho, es un planteamiento muy técnico. Nosotros no pretendemos ponernos a discutir si se debe decir Beijing, Pekín o si es ucraniano o ucranio. Para eso existen un montón de textos ya funcionando. Ahí está el libro de estilo del País, el libro de estilo de Fundeu, son libros de estilo excelentes. Nosotros pretendemos llenar un vacío, y es el vacío, o digamos, o el hueco que debería estar repleto por las cuestiones técnicas, las cuestiones que se refieren al soporte. Por ejemplo, uno puede entrar en una web informativa y ve que los enlaces se ponen de muy diversas maneras. Se enlaza a veces el artículo de una frase. En otras ocasiones se pone enlaces seguidos, como si fuera un desfile de hormigas. Eso confunde al lector. Como confunde al lector la reacción que tenemos ante los errores, los medios. Los medios, la mayoría de los casos, cuando hemos cometido un error, lo hemos borrado, esperando que nadie lo haya visto. Eso en la época de las redes sociales es otro error que confunde al lector. Confunde al lector que ha leído algo y vuelve a leer y se encuentra un 404. El fichero no encontrado. No sabe, crea incertidumbre. Resulta que un medio de información no puede crear incertidumbre. Confunde que no utilicemos el soporte adecuadamente. Por ejemplo, una de las cosas que se plantea en el libro de estilo, y es una propuesta abierta y, por supuesto, como todas, potestativa, es que exista un control de las versiones de un artículo. Un control de todo
de todos los cambios que se han hecho en un artículo desde el principio hasta el final, hasta que termina la noticia, por así decirlo. ¿Para qué? Como ejercicio de transparencia, para decir, mire, esto es el recorrido que ha llegado la información que ahora tiene usted. ¿Por qué se hace aquí? Primero, porque no tendría un gran coste, eso es algo que se hace automáticamente. Segundo, porque el soporte lo permite. Esto es algo que no se podría hacer en un diario de papel. Nadie puede dedicar todo un diario de papel, el carísimo papel, a explicar todas las fases que ha tenido una noticia. Nadie. Nadie puede ponerse en la televisión a explicar todas las fases que tenía una noticia, pero el soporte digital sí lo admite y es un ejercicio más de transparencia. Quiere decir que nuestra idea era que a través de cuestiones técnicas, a través de una serie de normas básicas, era posible mejorar la información que se hace, mejorarla en un océano de información, en un momento en que se entiende que todo lo que hay en Internet es igual y que muchos lectores no ven la diferencia entre lo que se publica en una página sin contrastar o lo que se publica en un medio que supuestamente contrasta. Y eso es un problema grave. Nuestro planteamiento era, si hacemos un libro de estilo, ahora mismo hay un centenar de propuestas en varios epígrafes, si hacemos un libro de estilo, si un editor lo coge, se lo pasa a su redacción y se lo enseña a sus lectores y le dice, señores míos, yo les garantizo que si hay un error, vamos a seguir este protocolo, les vamos a avisar de esta manera. Es decir, cumple un compromiso, se compromete con sus lectores. Pero incluso si esas propuestas que el editor ha elegido solo se cumplen en una décima parte, solo en una décima parte, creemos que la información en general mejoraría. Mejoraría. ¿Por qué? Porque es que ahora mismo no se cumple nada. No existe una metodología que se siga. Hay algunos intentos deslavazados, pero no existe una metodología completa que, digamos, abarque todos estos aspectos, ¿no?, que debe cubrir un periodista digital. En cuanto a lo que han dicho mis compañeros sobre el aspecto académico, a mí me gustaría también recalcar que ya desde el primer congreso, cuando conozco a María José Cantalapiedra, hemos tenido una obsesión, y es que pretendíamos que el ámbito profesional y el académico trabajaran más a menudo. ¿Por qué? Yo estaba obsesionado con la idea, en aquel momento, a finales de los 90, a principios de los 2000, de que los periodistas digitales teníamos que lidiar con una serie de cuestiones muy nuevas, en un soporte desconocido, y enfrentarnos día a día a esas temidas cuestiones deontológicas, que resolvíamos sobre la marcha, como podíamos, y que muchas de ellas nos estallaban en la cara al cabo de un tiempo. A mí me parecía fundamental que la universidad, ahora tan vilipendiada, tuviera un papel de investigación y de faro de conocimiento, que es lo que debe hacer, y lo hace muy bien además de formar, investigar, tener el tiempo para parar, ver un poco más allá de lo que estamos viendo en los medios, que estamos sometidos a la dictadura de la actualidad, a la dictadura de la actualización. Ellos pueden mirar un poco más allá y decir, ojo, si queréis seguir por este camino, nosotros hemos visto que hay esto. Y ese papel era el que tenía clarísimo cuando llamé a María José y le propuse que la universidad tuviera un papel fundamental en la elaboración. Entonces, si veis en el apartado de los autores, veis que es un equipo multidisciplinar, que hay, sobre todo, muchos académicos, tanto del país, fundamentalmente de la Universidad del País Vasco, también de la Universidad Complutense. Hay muchos periodistas y muchos periodistas técnicos, por así decirlo, entre los que también me incluyo. Y bueno, el sistema de trabajo ha sido muy internetero. Una lista de correo en la que estábamos todos, se hacen una serie de propuestas, se sueltan en la lista de correo y se pasan a cuchillo. Señores, esta primera no la entiendo, esta cuarta no se entiende, esta yo quitaría esto, añadiría esto. Y ese es digamos, el sistema que hemos seguido. Un poco atropellado porque lo hemos hecho apenas, digamos, con muy poco tiempo, pero que esperamos que dé los frutos que ha dado hasta ahora, que son al menos un centenar de propuestas, por supuesto abiertas a la discusión, pero muy... Estoy saboteando la intervención porque me he cargado esto. Felicidades. Carrefour. Es que es un envidiosillo y estaba Pedro Esta es la tecnología, está haciendo las suyas. Bueno, me callo entonces. Adelante. Felicidades. Esto forma parte del espectáculo, porque somos innovadores también. Aquí se ve el dominio técnico. ¿Y qué hacemos con esto ahora? Bien, creo que hay que hablar con Carrefour a ver si nos patrocina.
Joder, ¿qué es esto? Perdón. Sigue tú después de esta interrupción publicitaria. Esto no estaba previsto en el show. Bueno, sigue. Adelante, María José. Bien, estábamos intentando explicar un poco entre los tres que pues eso, efectivamente, que es un proyecto en el que llevamos pensando tiempo. Yo quiero volver a agradecer a Pedro porque me hizo mucha ilusión y me resultó muy estimulante cuando me llamó y me dijo ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no intentamos hacer un libro de estilo que sirva? Yo quiero insistir que tiene la pretensión y la vocación de servir para cualquier tipo de medio, insisto, con independencia de que sea de carácter profesional, donde haya una redacción de periodistas o que sea un medio de comunicación que pone en marcha cualquier persona que quiere hablar sobre determinada cuestión. Hace poco estaba en un pueblo al que voy por razones familiares y entonces tienen un blog en el que hablan acerca de la comarca. Y algunas de las cosas que no están bien es sencillamente porque son sencillas y nadie se lo dice, ¿no? Pues las cosas básicas que uno aprende en primero de cita siempre la fuente, atribúyelo y comenta la procedencia de la información, porque eso convierte tu texto, tu información, aunque no sea un texto, en mucho más creíble. Si uno explica siempre de dónde viene la información, si uno la atribuye y si uno explica de dónde procede, eso tiene siempre mucho más credibilidad y quien la lee, cuando la leemos, nos predispone siempre en una posición más favorable hacia esa información. Entonces, son a veces cuestiones muy básicas que quien escribe o quien lo relata, porque da un poco igual el formato, no lo hace porque nadie se lo ha dicho y en cuanto se lo dices cambia y la situación mejora. Este blog que, como os digo, se hace sobre la comarca, pues sigue algunas indicaciones y esa información está mejor. Entonces, esa es la vocación, no sé si lo conseguiremos porque en ese sentido el proyecto pretende ser muy sencillo, pero en ese sentido yo sí creo que es ambicioso. Y vuelvo a repetir y vuelvo a insistir, y porque reivindicamos que el método periodístico es un método que sirve, y vuelvo a insistir, para cualquier género informativo, aunque no sea un género periodístico. Pero cualquier persona que quiera elaborar, que quiera informar acerca de algo, que quiera elaborar un informe, o sea, cualquier género informativo se sirve de los principios básicos del periodismo. Funciona, el equipamiento básico funciona. Luego insistimos, también lo que decía Pedro, vuelvo a repetir, es sencillo en el planteamiento, pero es verdad que tiene una cierta ambición porque también el planteamiento es lo que decía Pedro, que si se siguen, por lo menos es la hipótesis de partida del trabajo, y ya veremos si se confirma y esperemos que sí. Si se siguen las recomendaciones o una parte de las recomendaciones, la calidad informativa, estamos hablando desde el punto de vista informativo, va a ser superior. Va a haber una mayor calidad, va a tener una mayor credibilidad y va a transmitir una mayor confianza, que es una manera de conseguir audiencia, de conseguir personas que se interesan por lo que hacemos. Y luego, por otro lado, la parte del compromiso que he comentado, pero en la que también quiero insistir. Entonces, el proyecto tiene 4 patas, 4 ejes que están detrás de esa pantalla, detrás de Carrefour incluso, con quien vamos a hablar para que nos patrocine. Y una es, efectivamente, este método que utilizamos todos y que hemos aprendido todos, bien sea en las facultades o bien sea en el trabajo y en el día a día. Esta parte de contrato, que tampoco es nada nuevo, porque los medios siempre han hecho un contrato, siempre ha habido un contrato implícito entre el medio y la audiencia, los lectores o espectadores, por el cual uno considera que lo que le están diciendo es cierto, y prueba de que uno lo considera, a pesar de lo mucho que despotricamos de los medios, es que cuando nos enteramos de que no nos han dicho la verdad, nos enfadamos mucho. Cuando tenemos constancia como lectores de un diario o como espectadores u oyentes de que algo de lo que nos han dicho no era cierto, nos molestamos y nos indignamos mucho. Consideramos que la información que nos dan los periodistas es cierta y es verdadera. Entonces lo que hacemos es tomar eso también del periodismo y decir, haz un contrato con tus lectores. Hables de lo que hables, aunque hables de flores, aunque hables, da lo mismo, pero haz un contrato por el cual tú le dices, esta es la manera que tengo de trabajar y estos son mis compromisos. En tercer lugar, se ha adelantado, y voy a dejar la palabra a Alfonso, estaba el equipo, intentar hacer un equipo diverso que permitiera, siempre se entiende que cuando el equipo es multidisciplinar, aunque suene un poco tópico, es más fácil abordar todas las facetas del trabajo y que cada uno pueda ocuparse en principio de lo que mejor se le da. Y
En último lugar está la estructura del libro de estilo, que también nos lleva un poco de tiempo decidirla, aunque Pedro la tenía bastante clara y ha sido quien más ha seguido, quien más ha guiado el proyecto, que pretende también tener 3 partes, aunque ahora estáis viendo solamente una que es la fundamental y es la que conforma el método, es la de las propuestas que hacemos de manera muy sintética, pero pretende tener una parte abierta, porque pretende ser un proyecto abierto donde todo el mundo pueda hacer desde consultas hasta sugerencias y aportaciones. Es un proyecto dinámico, aunque también suena un poco tópico, estas palabras están un poco gastadas, pero esa es la pretensión, que sea abierto, que sea dinámico, que sea participativo. Y una tercera pata porque hay algunas cuestiones que no se resuelven en una sentencia de 3 líneas. Tiene que ser así para que pueda resultar útil, para que pueda uno consultar, pero hay determinadas cuestiones que exigen explicarse y que para explicarse exigen un desarrollo más largo. Y entonces hay una tercera parte, hay una pestaña que pretendemos llamar preguntas-respuestas, donde algunos temas se aborden de una manera más larga y más elaborada. Y ya con esto acabo y le dejo la palabra a Alfonso. La estructura quiere ser trenzada, o sea, es una estructura de 3 ejes, pero no 3 ejes que van en paralelo, sino que se trenzan como una espiga, de manera que desde las recomendaciones puede saltar algo a las preguntas-respuestas o a la participación, y a la inversa en caminos que se cruzan. Bueno, yo quería dar un paso atrás y quizás un paso adelante, ¿no? Creo que el libro y la necesidad del libro surge también de la certeza o la sospecha de algunos periodistas de que en España tenemos un grave problema con la verdad. Creo que los medios, por su propia naturaleza y por la historia reciente, han jugado muchas veces un papel demasiado ideologizado y se han mezclado de forma sistemática los hechos con las opiniones. Este libro intenta un poco recuperar precisamente, hemos hablado mucho del pacto, ¿no? Ese pacto sagrado entre el lector y el periodista, de que todo lo que vas a decir es verdad. Creo que eso en España lo hemos recorrido a un extremo tan grande que al final, en muchos casos, se ha instalado una especie de cultura de la sospecha en que nadie cree a nadie. En el caso del proyecto en que yo estoy involucrado, aparte de dirigir el máster de ABC, se llama Frontera Day, desde el principio hicimos mucho hincapié en la parte ética y tenemos precisamente una pestaña que también, sin ser tan ambiciosa como la que planteaba este libro de estilo, y aquí volvemos otra vez a la misma faena de antes, pero además que no veo nada porque tengo estas gafas que no veo nada, a ver si lo encuentro. La idea de recuperar precisamente esa especie de respeto absoluto por la verdad. ¿Cómo me cargaba esto? Ahí, la penúltima. Ahí, vale, la metodología, vale, ya está. La recuperar un poco esa especie de compromiso de los periodistas de limitarse a respetar, a separar de forma religiosa lo que estás contando de tu profesión. Hay un debate también muy antiguo en las facultades de periodismo y en la propia profesión sobre la cuestión de la objetividad, ¿no? Como si fuera una especie como de deseo inalcanzable y casi metafísico, ¿no? Sin embargo, yo creo que una de las definiciones más certeras que yo conozco de la palabra objetividad se debe a un periodista, Arcadio Espada, cuando dice: la objetividad es la posibilidad de ser respetuoso con los hechos al margen de las propias convicciones, que me parece una definición bastante adecuada y bastante factible además. Es verdad que después las circunstancias de trabajo de cada empresa, de cada periódico, al final ponen muchas veces en una tesitura muy complicada a muchos periodistas, ¿no? Pero reivindicar esa especie de compromiso sagrado, creo que este libro abunda un poco en eso y creo que es una herramienta fantástica, muy útil y además con esta adaptabilidad a las necesidades de cada medio, ¿no? Y la verdad es que el trabajo que estamos haciendo con la parte académica, la verdad es que el nivel de exigencia es tan alto que en algún caso se ha planteado en uno de los debates más intensos que hemos tenido hasta qué punto cuando se comete un error en tu medio y se reproduce en otros medios en todo el mundo, hasta qué punto eres responsable de la reproducción de esa mentira en todo el universo digital, ¿no? Y alguno de los académicos planteaba que tienes que perseguir hasta el último, claro, tendrías que dedicar casi una redacción a evitar o a